Buenas tardes a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Gracias al Eterno que nos acompaña nuevamente a esta transmisión donde les compartimos el comentario de la Parashá semanal. Bueno, esta ocasión veremos o vimos la lectura de la Parashá. La porción es Vayetse y salió. Esta es la parashá número 7 que corresponde de Bereshit 28:10 a 32:3. Bueno, estamos a 12 de Kislev del 5784, 25 de noviembre del año secular 2023. Y bueno, hoy analizaremos o haremos un comentario de esta bonita porción, de esta parashá, Vayetse, que significa y salió. Y bueno, vamos a hacer el breve resumen de lo que leímos, los que leyeron la porción, y si no, bueno, se darán un poquito cuenta del contexto de lo que se vio. Bueno, primeramente inicia esta porción hablando del sueño profético de Jacob, y ahí mismo también se confirma la promesa del Eterno hacia Jacob, esa promesa que venía desde ¿quién? Desde su abuelo, desde su padre Abraham, luego Isaac, y luego ahora él se confirma la promesa. Él sueña que hay una escalera y bueno, se ve que suben y bajan a Malachim, enviados, mensajeros del cielo a la tierra y viceversa. Y bueno, él reconoce que ese lugar es sagrado, un lugar apartado. Y bueno, él tiene este sueño en lo cual se representa que hay una conexión entre lo terrenal con lo divino, y en este caso Jacob alcanzó ese lugar de poder conectar con lo divino. Bueno, también se ve la promesa de Jacob al Eterno. ¿Qué es lo que le dice Jacob? Si a donde yo voy tú me dieres pan y comida. ¿Pidió algo más? ¿Pidió riquezas? No, fue un hombre prudente. Pero gracias a su fidelidad, después regresó con muchas posesiones, como lo vimos en esta parashá, por cierto. Entonces él dice, te daré diezmo de todo lo que tú me des. Aunque de alguna manera él dice pan y comida, él sabía que iba a tener bendición, porque él dice, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. Entonces sí tenía consciente o tenía presente que iba a regresar con bendición. Bueno, Jacob también llega a Harán. Llega a Harán. Luego ahí mismo, ya en Harán, obviamente, tiene un encuentro con Rachel. ¿Sí? Jacob trabaja por Rachel. ¿Cuántos años? 7 años, acuerda con su tío Labán de trabajar por ella, y en el cual Labán lo engaña, ¿cierto? Que le dice, aquí no acostumbramos a que sale primero la menor. Si aquí vamos por enanuras, primero las más grandes y luego las más chicas. Y entonces le dice, no, ¿sabes qué? Te llevas primero a Lea. Entonces Lea era mayor, ¿cierto? Y ya después tiene que trabajar otros 7 años porque Jacob buscaba estar con Rachel, a la mujer que él amaba. Y por ese amor trabajó prácticamente 14 años. Recibe obviamente a Rachel por su esposa. También vimos cómo ahí le empieza a dar hijos Lea. ¿Sí? Le empieza a dar hijos a Lea. Rachel es estéril. Pero existe un milagro más adelante, ¿no? Bueno, Rachel le pide a Jacob que le dé hijos. Y Jacob se enoja. Le dice, ¿acaso yo soy Dios? ¿Quién es el único que da la vida? Dios. Y Él es el que permite quién va a nacer, quién no va a nacer, quién va a morir, quién deja de existir. Todo lo hace Dios. Cuando el adversario llega con el Eterno y le dice, ya viste, no, más bien llega con el adversario con el Eterno, y el Eterno le dice, ya viste a Job, que no hay hombre más recto en el mundo. Y él empieza a decir, ¿no? Bueno, porque pues lo has bendecido en todo. Entonces, ¿quién es el que permite las cosas? Dice, haz lo que quieras con él, pero no toques su vida.
¿ok? Entonces, el que permite todo, para bien o para mal, es el Eterno, ¿cierto? Bueno, entonces ahí se enoja Jacob y le dice, yo no soy Dios, yo no soy el que decide si vas a tener hijos. Hubiera llegado de otra forma, ¿no? ¿Sabes qué, esposo mío, amado mío? Ya viste que no puedo tener hijos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre. Es diferente, ¿no? A llegar y decirle, dame hijos porque si no me muero. Entonces se molesta, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Bueno, Bila y Silpa son entregadas a Jacob, las siervas de sus esposas, para que le den más hijos y le dan más hijos. Rachel cede a Jacob, a Lea, por las mandrágoras de Rubén. ¿Sí recuerdan? Llegó Rubén con sus mandrágoras, las tiene Lea y luego llega Rachel y le dice dame y prácticamente alquiló al esposo. ¿Sale? Lo alquiló. Y ahí vuelve a quedar embarazada Lea, ¿cierto? Da su sexto hijo y además le da otro pilón, que es Adina, su hija, ¿cierto? Bueno, que es la única mujer de Jacob. Hija, pues. Labán intenta timar una vez más a Jacob, o sea, intenta engañarlo nuevamente, porque eso fue todo el tiempo le cambió, incluso dice que 10 veces el salario. Bueno, esa es nuestra traducción. En realidad lo que le está diciendo es como un simbolismo, pero en sí no fue 10 veces, fueron decenas de veces que le cambió el salario. Puede ser 10 veces 10, o sea, 100 veces le pudo haber cambiado y de decirle una cosa y luego decirle otra y decirle otra. El chiste es que siempre lo estuvo engañando. Era un hombre ambicioso, Labán. Se notó, ¿no? Desde que llegó, llegaron por esta Ribcá, ¿no? Bueno. Eh, eh, Jacob en esta ocasión, cuando lo intenta nuevamente engañar, esta ocasión no acepta. Entonces él ya le hace una propuesta. Mira, las cabritas así, 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 las manchadas, las moteadas y esto y lo otro, que ese sea mi salario. Porque de alguna manera lo convence y dice, bueno, ok, pero ahora sí voy a trabajar por algo, ¿no? Porque ya estuve contigo 14 años y me has visto la cara. Entonces ahora sí no te la acepto, ahora sí quiero un sueldo. ¿Sale? Y dice, ¿sabes qué? No me pagues. Me vas a dar estas cabritas así, 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 los borregos así, así, así. Y se pone a trabajar Jacob a manera de que den y den y den y den, queden cargadas las cabras y hace su estrategia para sacar su salario. Y de alguna manera el Eterno lo prospera y se hace rico. Adonai le ordena en ese momento regresar a su tierra. Él le dice, ¿sabes qué? Agarra a tus chivas y regrésate a tu lugar. Pero como ya sabía cómo era Labán, ya ni le avisa, ¿no? Ya ni le avisa, habla con sus esposas y le dicen, ya vieron cómo su papá me ha engañado, cómo me ha mentido, me ha robado prácticamente, vámonos, ya ni quiero avisarle. Y entonces dicen ellas, bueno, sí, ¿qué tenemos con mi papá? Herencia no tenemos con él, él nos vendió prácticamente, entonces vámonos. Y agarran sus chivas y se van. Entonces Jacob deja a Labán, Labán lo persigue, ya cuando lo encuentra, le reclama por qué lo dejó. Dice, no pude yo haber hecho un banquete, como si era muy buena persona, pude haber hecho un banquete especial para ti, para despedir a mis hijos y a mis hijas, o sea, sus hijas sí eran literal sus hijos se les consideraba así a sus nietos, así se hablaba en esa época. Y entonces le dice, no te pude haber despedido con flauta, o sea, una pachangona bonita para que te despidieras a gusto. Pero sabemos que eso no iba a suceder. Ya estaban sus hijos de Labán hablando en contra de Jacob, diciendo que se había enriquecido y que aunque ya eran propiedad de él, porque ese era el acuerdo, seguían diciendo que eran propiedad todos esos animales o toda esa riqueza de ellos o de Labán, no de Jacob. O sea, no querían respetar el acuerdo que se había llegado. Pero
el Eterno se le apareció a Labán antes y le dice, ¿sabes? No se te ocurra hacerle daño a mi hijo, porque si no, te las ves conmigo. Entonces, cuando se lo encuentra, dice, nada más porque Dios me habló que no te hiciera daño. O sea, ya hay sacatitos, ¿cómo dicen? Bueno, ahí ponen ahí el dicho que ustedes quieran, tuvo miedo este Labán, ¿no? Y ya no le hace daño, pero sí le reclama a su ídolo. Bueno, Rachel, ya que lo que hace es esconde su ídolo, porque en sí la que se lo robó fue ella. Tenía, si se dan cuenta, ella traía una idea idólatra, porque ella se está robando sus ídolos. No lo estaba haciendo por una gracia, sino porque tenía un poquito de en su mente la idolatría. No lo estaba haciendo también porque tuvieran mucho valor. Así que dijeran, es por oro, por plata, porque Jacob iba rico, muy rico. Entonces no era por eso, era porque en su corazón tenía idolatría. ¿Y eso dónde se reflejó? ¿En qué se reflejó con ella? En su esterilidad. No podía tener hijos. Era una llamada de atención por ver hecho eso. Bueno, los esconde, se sienta en ellos y le dice, no puedo levantarme, papá, porque estoy en la costumbre de las mujeres. En otras palabras, para los que no entienden estos hebraísmos, bueno, se está refiriendo a que estaba en su periodo menstrual. Entonces, eso es lo que le dice ella, ¿no? Para que él nos revise y de alguna manera puede ocultar los ídolos. Entonces, Jacob también se molesta y alega que él siempre fue honesto. Todo el tiempo yo trabajé para ti, 20 años, y tú hiciste lo que quisiste conmigo. Es donde le dice, 10 veces me cambiaste el salario, como dice la traducción, pero ya vimos que no es así. Fueron muchísimas veces, decenas de veces. A lo mejor no exactamente 100 veces, pero sí fueron muchas veces, decenas, es lo que se cree que sucedió. Y bueno, ya ahí en ese momento hacen un pacto. Labán le pide un pacto a Jacob, ahí comen y ya Labán se retira a su lugar. Y de alguna manera, ya ahí se separan. Ahí es donde ya se puede separar Jacob del encajoso de su suegro. Ajá. Bueno, aquí vemos cómo el Eterno todo el tiempo iba con Jacob. Bueno, ese es el resumen de lo que vimos a lo largo de esta porción, de esta parashá. Pero ahorita vamos a ver cómo había antisemitismo desde Labán. Incluso se puede decir que fue el primer antisemita marcado, porque acuérdense que también los Pelishtim, los filisteos en su momento también le tuvieron envidia a Abraham y después le tuvieron envidia a su hijo. ¿Se acuerdan que también cerraron los pozos, no? Y los ven que están prosperando y les entran celos. Pero de alguna manera un antisemitismo comienza desde Labán. ¿Hacia quién? Hacia Jacob, su propio yerno. Fíjense, ¿qué semita? ¿Qué semita? No van a decir que las de esos panes que venden allá preparadas en Puebla, por favor. Ok. Bueno, es que les explico a los que no son de aquí de México, hay un pan que se abre y que se le ponen ciertos ingredientes y aquí en el estado de Puebla, que fue donde se crearon, se les llama semitas y es un pan salado que se le pone ajonjolí en la parte de arriba y ya se puede rellenar de varias cosas y saben muy ricas. Bueno, ¿qué son semitas? Un semita proviene de Shem o de Sem. ¿Quién es Sem o Shem? Es uno de los hijos de Noah. Después de que se acaba el diluvio, recuerden que bajan del arca Noah, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y sus nueras, que es Sem, Ham, Cam o Cam en español y Jefet o Jafet. Bueno, semita viene precisamente de Shem y de ahí se empieza a poblar nuevamente la tierra.
pero ahorita nos vamos a enfocar a Shem, ¿sí? Shem pobla lo que es Aram, ¿recuerdan? Aram, le suena arameo, el idioma arameo, que es un dialecto, una lengua semítica, obviamente, muy parecida al hebreo, ¿ok? Por eso hay palabras que son muy parecidas porque es su origen. Bueno, de Aram, de Asiria, de Babilonia, que es ahorita el actual, donde, bueno, el territorio donde actualmente está Irak, también Siria, algunos como los edomitas, los ¿de dónde vienen? De, de Esaf, de Saúl. Los moabitas y los amonitas, ¿de dónde vienen? De Lot, ¿sale? Del sobrino de Abraham. Y algunos ponen, usted se mete al internet y usted le ponen también que los de Canaán son semitas. No es cierto, porque Canaán, ¿quién es Canaán? Nieto de Cam, al que maldijo Lot. A partir de él maldijo a todos ellos. Y ellos poblan lo que es Canaán, lo que es Egipto y hacia abajo, hacia lo que es África. ¿Ok? Y los de Sem se quedan en la parte de lo que es los lugares que acabo de mencionar, donde está ahorita Irak, antes era Babilonia, ahorita los persas eran donde está actualmente Irán, pero ellos no son árabes. Los demás países sí son árabes, o son árabes o son judíos. En este caso por Israel, obviamente. Pero todos los demás son árabes. Arabia Saudita, Irak, el Líbano, todos esos países que están en esa región son árabes. Pero ojo, Irán no es un país árabe, es un país persa. Su origen es de los persas. ¿De dónde viene? Bueno, pues también viene de Sem, también son semitas de alguna manera. Entonces, los persas vienen de Elam. ¿Elam quién era? Pues un hijo también de Sem, ¿ok? Pero también ya está colindando con lo que pobló su hermano Jafet, Jafet. Ahí, no sé si recuerdan ustedes que había un imperio que se llamó el Imperio Medo-Persa. Los medos eran parte de Jafet y los persas eran parte de Elam, que es ahorita Irán, y se juntaron, hicieron el imperio medo-persa, que fue muy fuerte en su época. Entonces, ahí hay como una mezcla, y bueno, ahorita Irán es un país muy, muy grande en territorio, pero no es árabe. Entonces, no hay que confundirnos, aunque practican muchos de ellos la religión musulmana, pero no son árabes. Unos son árabes, otros son persas y obviamente los judíos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué decimos antisemitas? ¿Por qué ocupamos ese mote o ese nombre para describir a los judíos nada más y todos ellos también eran semitas? Entonces, aquí hay que entender esto, son hermanos. Pero aquí lo correcto sería decir antisemitas judíos. O los hebreos son semitas judíos. ¿Ok? Están representados por los judíos en la actualidad. Y siempre ha habido antisemitismo judío. Y lo vemos a partir de Labán. ¿Por qué? Se puede decir que él fue el primer antisemita. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué se da vamos a llamarle como este fenómeno. Porque sí sabía usted que otras culturas, precisamente como Irán, llegó a matar a muchos palestinos. Siria llegó a matar a muchos palestinos. ¿Sabía usted eso? Y ahorita que Israel se está defendiendo de un acto terrorista,
¿qué sale el mundo y dice? Está haciendo Israel un genocidio. Y ya lo califican de esa manera. ¿Pero por qué? Porque es un antisemitismo judío. Es precisamente en contra de los judíos. Al grado de que han hecho marchas a favor supuestamente de los palestinos, que en este caso no sería a favor de los palestinos, sería a favor de los terroristas de Hamas. Entonces, ¿por qué no hicieron ese tipo de marchas cuando mataron a más gente los iraníes? ¿Por qué el mundo no se levantó y hizo marchas como lo hizo en esta ocasión? ¿Por qué? Porque si alguien mata a alguien, los rusos ahorita están invadiendo Ucrania, ¿por qué no se levantaron a hablar mal en contra de Rusia? Y si usted se da cuenta, la misma gente hipócrita, perdón la expresión, que está en contra de Estados Unidos, está de igual manera en contra de Israel, porque Estados Unidos apoya a Israel. Y esos son la gente que tiene el pensamiento izquierdista, siempre inclinándose por lo que hace Venezuela, por lo que hace Cuba, por lo que hace Rusia, por lo que hace China, países comunistas. O de izquierda, países de izquierda, que se les llama. Entonces, esas personas que dicen que se acabe el imperio yanqui, o sea, de los Estados Unidos, y apoyan a Rusia, y hablan bien de Putin y lo tienen Sí, claro, es un hombre muy inteligente, un estratega muy importante a nivel militar, porque él trabajó en la KGB en Rusia, una organización secreta y muy importante allá en Rusia, y llega a ser presidente y es muy inteligente y tiene mucha estrategia económica, política, militar, eso no se niega. Pero de eso, que sea una buena persona, no. Y entonces la gente apoya este tipo de países solamente por llevarle la contraria a Estados Unidos. Y apoya las tonterías que hace Cuba, las tonterías que hace Venezuela, las tonterías que llega a hacer Argentina, las tonterías que hacen en Nicaragua o en Bolivia, como ahorita todos aplaudiendo, bravo, porque corrieron al embajador de Israel de ahí de Bolivia. Por el antisemitismo. Y siempre ha existido. Donde llegan los judíos siempre hay prosperidad. Los pueblos que en algún momento les abrieron las puertas, después que ellos prosperan, y después de ver que ellos están prosperando, o que están siendo bendecidos, empieza a ver el mal hacia ellos, empieza a ver la envidia hacia ellos, llega la mayoría de los casos a odio o antisemitismo judío. En Egipto lo vimos, ¿cierto? Empiezan a prosperar, un grupo pequeño. ¿Cuántos entraron a Egipto? 70 personas. Y empiezan a prosperar, y dicen, no, está creciendo demasiado, nos van a hacer esto. ¿Y qué sucede? Mandan a matar a los niños. Antisemitismo. Bueno, en ese momento no era judío, era israelí, ¿no? Porque era de todo Israel, de Jacob. Y después, cuando Dios ordena a Moshe que vaya y que los va a sacar de ahí, que dice, no, están ociosos. ¿Y qué hacen? Les dan más cargas de trabajo. Ya no les dan paja, ahora tienen que ir a recoger la paja y no tienen que reducir la producción. Luego, hacia grandes rasgos, estoy mencionando algunos ejemplos de antisemitismo en el mundo. Empiezan a regresar de Babilonia, empiezan a reconstruir el templo y luego van y se quejan y envían cartas al rey Artajerjes y le dicen, están levantando el templo. Y regresan de Babilonia, quieren reconstruir Babilonia también con Nehemías. ¿Y qué sucede? Lo mismo, la misma situación. Y se están rebelando y lo que quieren es reconstruir Jerusalén para después levantarse en contra de tu reino. Y otra vez, o sea, siempre ha habido antisemitismo contra los judíos, burla. Luego, Nabucodonosor, cuando hace la estatua, luego fueron y acusaron a los amigos de Daniel, ¿no? No se quisieron inclinar ante tu estatua, ante tu ídolo. Y los meten al horno y por gracia del Eterno
los rescata, ¿no? Le sucedió lo mismo se lo hicieron directamente a Daniel, ¿no? Lo echan al foso de los leones. Con Esther, ¿qué pasa con Esther? Naamán odia a los judíos. ¿Y qué hace? Hace un decreto para exterminar a todos los judíos. O sea, siempre ha existido esa situación porque ven que empieza a prosperar este pueblo y todos. Así ocurrió, y hay más en la Biblia, ¿no? Pero así ocurrió también con los griegos, así ocurrió con los romanos, ¿cierto? En el año 70 fueron a destruir Jerusalén, en el año 35 nuevamente. El imperio cristiano, o sea, en este caso los católicos, cuánta persecución le hicieron a los judíos también. Cuánto antisemitismo ha habido, no, hay en la iglesia católica. Usted hable con un católico y habla muy mal de los judíos. Eso lo venía arrastrando muchas de los cristianos evangélicos. Porque ¿cuál era la justificación? Ellos mataron a Jesús. Así decían. Y le echaban la culpa a ellos. O sea, como diciendo, ay, Dios se equivocó. ¿Que no Dios es el que planeó todo eso? Pero siempre ha habido el antisemitismo. Entonces, ahí. Con los musulmanes en la Edad Media, con las naciones europeas en el siglo XIX y XX, el Holocausto, más de 6 millones de judíos muertos. La otra vez estaba viendo oyendo el testimonio de una mujer no recuerdo con todos los detalles, pero una mujer dice que había un militar francés judío y que este hombre, lo acusaron de traición. Lo acusaron de traición, siendo que era un militar muy importante allá en Francia, de alto rango en Francia, y él luchaba por Francia. Y dicen que el hombre lo mandaron a arrestar. Lo mandaron a arrestar. Pero el problema fue cuando se enteraron que era de origen judío. Porque dijeron, este es de origen judío, y no le hicieron un juicio justo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que hubiera sido un traidor de ese momento? Un militar traidor. Bueno, que a lo mejor le hubieran hecho un juicio justo. Pero cuando ya se enteraron que era judío, no, ya fue más cargado a hacerle daño. Lo mandaron a una prisión muy fuerte de allá de Francia. Le hicieron muchísimo daño, nada más por el simple hecho de ser judío. O sea, la diferencia en que si eres judío y no lo eres. Y entonces después descubrieron al que fue el verdadero traicionero y ya sabe, como siempre, usted disculpe, ¿no? Y ya lo sacaron. ¿Y qué creen? Que en la siguiente guerra él participó por Francia. O sea, a pesar de todo eso, fue una persona leal a esa nación, a su nación. Pero ¿cómo es la diferencia? O sea, porque eres judío, es una forma de cómo te voy a tratar. No eres judío, te voy a tratar de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que hay una persona, no recuerdo el nombre, Amy Chua. Ella saca en un libro y dice que hay 3 condiciones en el odio étnico. Este grupo, número 1, el grupo odiado debe de ser minoría. Lo contrario, la gente tendría temor de atacarla. O sea, yo te odio, pero si eres muy grande, no me meto contigo. ¿Sí? Ahorita ya la gente ya se pone y se revela porque Estados Unidos ya tiene una situación muy compleja a nivel mundial. Pero antes, cuidadito, alguien se metía con Estados Unidos. Pero como Israel siempre ha sido minoría, siempre, donde quiera que se presente, ha sido minoría. Y si no, vea el territorio, usted váyase al mapa y vea el territorio que tiene ahorita Israel. Y vea el territorio que tienen todos los árabes.
me parece que es el 6% de lo que tienen ellos. Me parece, si no mal recuerdo, ¿eh? Creo que es el 6% de territorio de lo que tienen los árabes. Número 2. El grupo de gente es un grupo de gente exitosa. Y por lo contrario, o sea, es un grupo de gente exitosa. Lo contrario, solo lo despreciarían. O sea, si es una gente que no es muy exitosa y ya me caes mal, solamente lo desprecian, pero no pasa de ahí. Y número 3, este grupo también se destaca. Lo contrario sería que ni atención les prestarían. En este caso, si es una persona que está destacando, luego se fijan. Dicen, se está destacando y tienen la envidia. Lo contrario, si esta persona no fuera exitosa, pues ni caso le hacen. ¿Y qué tienen los judíos en la actualidad? Son hombres muy inteligentes, muy preparados, son premios Nobel, han aportado mucha tecnología al mundo, han hecho crecer, han hecho fértil de alguna manera el campo, el desierto, que es lo más impresionante, han hecho vida en algo desértico, gracias a su inteligencia, su ciencia, su tecnología. Si no fuera por el sistema de antimisiles que tienen, el Iron Dome, que es para protegerse, para detectar misiles en el aire, ya estuviera destruido Israel, porque los terroristas a cada rato están mandando misiles. La diferencia de que Israel, cuando se los manda para allá, pues obviamente Israel sí causa daño, además de que obviamente su armamento es mucho más sofisticado de los israelíes que de los terroristas palestinos. Pero el judío ha hecho todo esto para subsistir, porque si fuera por el antisemitismo de lo que estamos hablando, ya hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Porque es antisemitismo. Es simple y sencillamente no te queremos. Destaca un judío y luego van y lo atacan. Y estos tres principios, estas tres condiciones, si se dan cuenta, sí son casi en todos lados. Aquí en México se da mucho eso. Le voy a dar un ejemplo. Usted ve a un deportista. Yo cuando era niño, les voy a dar un ejemplo más claro. Cuando yo era niño, yo no sabía mucho de fútbol. Y digo, ahora tampoco, ¿no? Pero en ese tiempo menos, no entendía casi. Y hay un jugador que es el jugador más importante de nuestro país que se llama Hugo Sánchez. Un hombre que empezó a jugar en el equipo de primera división aquí en México de los Pumas de la Universidad de México, de la Autónoma de México. Se fue vendido a España, le empezaron a gritar por sentido racial, le empezaron a gritar indio y regresas de tu país y en el estadio, imagínense la presión que sentía el hombre. Pero el hombre no se dejó intimidar y él trabajaba, dice que trabajaba horas extras después de su entrenamiento, él iba y contrataba a una persona que le diera pases y él practicaba a anotar. Y fue uno de los grandes goleadores de España, la liga más importante del mundo, y fue muy importante. Bueno, pues ese hombre que ganó, no sé, 4 o 5 pichichis, que es el máximo trofeo de goleador en España, que lo ganó uno en un equipo importante como fue el Atlético de Madrid y los otros los ganó en el Real Madrid, que es el equipo más importante del mundo a nivel club. Y tuvo destacadas actuaciones, muchos goles de muy buenos goles, vamos a llamarle así. Bueno, aquí en México hay quien se atrevió. Aquí en México, porque allá lo quieren mucho por lo que hizo en España. Pero aquí en México, misma gente de México, ¿sabe qué llegó a decir de él? Que era un cazagoles. Un cazagoles. Que él nada más estaba esperando, que no era un gran jugador, o sea, se estaba refiriendo que él nada más estaba esperando el balón para meter gol. Y dice uno, bueno, pues ya quisiéramos que hubiera así muchos delanteros en México o en otros lados, ¿no? Para que fuera muy vistoso el fútbol. Bueno, hay otros deportistas que son criticados por las mismas personas
de su país, porque hay envidia, porque hay celos. Pero en cuanto a los judíos, la cosa es más fea. Y eso es lo que le pasó a Jacob. ¿Cuántas personas eran? Una sola, estando con parientes, porque sí eran sus parientes, pero ellos eran más. Y él era una persona sola. ¿Y si se dan cuenta de las tres condiciones que dijimos? Una es que es minoría. Otra, que él empieza a ser exitoso. Y otra también, que empieza a destacar. Y cuando ven a un judío que llega a un lugar, saben que tiene dinero o que es propenso a tener dinero o a ser buen negociante. Y lo adoptan en los países porque saben que son así. Pero cuando ya ven que empiezan a prosperar, son sionistas, que es sionismo, un pensamiento de sionismo, de que ellos querían un territorio, un lugar donde ellos pudieran estar. Y saben que se ha manejado que lo que quieren es apoderarse del mundo, que quieren destruir y tomar nuevamente Palestina, apoderarse de Palestina y luego empezar a apoderarse de los países árabes, luego ir por Irán y así apoderarse del mundo. De hecho, esa idea la tenía Hitler y por eso empezó a destruir, porque leyó un libro que se llamaba Los Protocolos de Sion y eso fue lo que se empezó a manejar en Estados Unidos también. Y por eso ellos dijeron, no, tenemos que destruir a los judíos. Pero así como Jacob salió adelante y regresó, y Dios lo prosperó, y llegó a ser una nación grande como se lo prometió a Abraham, así va a ser en el futuro. Así va a ser en el futuro, de todos aquellos que perseveren. Entonces, a lo mejor tú estás en esa condición. No estamos hablando nada más de judíos. Todo lo que tenga que ver con las cosas del Eterno, una persona que es, vamos a llamarle cristiana, de raíces hebreas, que ama y que busca a Dios, que guarda sus mandamientos de alguna manera u otra, o sin querer algunos cristianos, porque los cristianos no aceptan que debemos de guardar mandamientos, pero de alguna manera tienen una vida intachable, ¿qué es lo que va a haber en contra de ellos o de nosotros? Siempre va a haber una persecución. Siempre va a haber una persecución. Pero tú tienes que resistir. Porque al final de todo, Dios te va a prosperar y te va a levantar. Vamos a terminar. Rapidísimo. Jeremías 23:3. Jeremías 23:3. Dice, es que de lo pequeño, hermano. Jeremías 23:3 dice, de lo poquito Dios hace mucho. Amén. No crean que Dios quiere grandes cosas. ¿Se acuerdan lo que pasó con este juez, Gedeón? Que él se iba a enfrentar a un ejército grande y el último de miles se quedó con ¿cuántos? Con 300. Y él venció. Porque Dios se manifiesta en lo pequeño, no en lo grande. Amén. Vino Yeshua, murió y resucitó y con una sola persona pudo verse pagado por todos nosotros. Pudo haber una expiación por todos nosotros, los de origen gentil, para acercarnos al Padre. Israel no lo podía hacer, ni con que a cada rato hacían sacrificios para poder ser redimidos. Y nosotros con uno solo. Amén. Siempre es con algo pequeño. Bueno, entre comillas pequeño, ¿no? Más bien me refiero con poco. Dice, yo mismo reuniré el remanente. ¿Qué dice ahí? Remanente. Está diciendo una gran nación, muchísima gente, un remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado. Y les haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Sofonías, más adelante, Sofonías 3:9. Sofonías
Diría un pastor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a encontrar Sofonías. Sofonías, y sí que nos ayude, porque no lo encuentro. Me dicen que adelante de Jonás, y la pregunta es, ¿dónde está Jonás? Me dicen que entre Génesis y Apocalipsis. Santo Dios. Ya lo encontré. Gracias a Dios. ¿Ya ven cómo si Dios nos ayuda? Amén. 3, y luego aquí una hermana me la está haciendo de tos. Bueno. Sofonías 3:9. Lea todo Sofonías. Está bien grande el libro. O sea, 3 capítulos. Pero va en ascenso, porque primero es la ira del Señor, el primer capítulo. Segundo capítulo es el castigo de los enemigos de Yehudá. Luego los reproches de Jerusalén y las naciones. Pero en esta hay profecía de bendición para todo Israel. Y vamos a leer a partir del versículo 9 nada más. Dice, en este tiempo daré a los pueblos labios puros. Y muchos de estos los representan como que Dios va a regresar el hebreo. ¿Ok? Pureza de labios. Para que todos invoquen el nombre de Adonai, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. A aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre de Adonai. El remanente, ¿qué dice ahí? Remanente. No está hablando, volvemos a lo mismo, de cantidades. De Israel. No hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Porque ellos se alimentarán y rebosarán sin que nadie los atemorice. ¿Ya vieron la restauración de Israel? Canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Adonai ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Melech de Israel, Adonai, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Adonai tu Elohim está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro es su carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Fíjense. Así es que se levanten los que se levanten contra Israel. Dios va a vengar a Israel. Salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra, en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice Adonai. Pero dice remanente. Amén. Romanos 9:24. Romanos 9:24. Un judío que dice lo que va a pasar o que confirma esto. 9:24 dice, santo Dios. Dice así, del 24 al 29 dice, Dios mío, ya lo encontré. Dice, es decir, nosotros, a quien también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas. Fíjense, dice a los gentiles, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Elohim viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque Adonai ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si Adonai de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Desaparecieron. Ok, fueron destruidos. Pero aquí, en el 24, parece que nos dice los gentiles. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Realmente Oseas dice, a la que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. ¿Está hablando a gentiles? ¿A quién le estaba hablando? ¿A Israel? ¿Era una profecía a Israel? ¿Entonces le estaba hablando a gentiles o le estaba hablando a su pueblo? Está hablando a Israel. Por eso nosotros somos Israel. Y aquí Pablo le está diciendo, ¿sabes? Perdón, lo está haciendo pasar como gentiles. ¿Por qué? Porque cuando se fueron esclavos o cautivos a Siria, se paganizaron, se gentilizaron, se asimilaron a esas naciones, empezaron a adoptar fiestas paganas, no fiestas de Dios, perdieron todo lo que tenía que ver con Dios, todo lo que tenía que ver con la Torá, todo lo que tenía que ver con las fiestas, y ahora nosotros estamos retornando a Él. Amén. A través del Shabbat, a través de las fiestas, a través de la obediencia a la Torá. Claro, entramos por quién? Por medio de Yeshua, acuérdese, por medio de Yeshua nos acercamos al Padre, pero ya después, estando adentro, ya nos empezamos a convertir verdaderamente a lo que el Eterno había establecido desde un inicio. Y estamos hablando de la Torá, no estamos hablando de los mandamientos de los hombres. Amén. Entonces, hermanos, aquí está hablando el 24, parece que de los gentiles, pero le está hablando Israel. Y proféticamente vamos a ser reunidos todos. Y el 27 está hablando a Israel. Prácticamente le está hablando a los judíos, porque ahí Pablo está hablando de los judíos que estaban en esa época, en ese momento. Amén. Amén. Y más adelante dice que a la brevedad. Cabalmente, o sea, está diciendo, lo va a hacer como él lo dijo y brevemente. O sea, no va a tardar mucho para que sea restaurado Israel. Amén. Y no está hablando de una multitud. Está hablando de un remanente. Si tú eres una minoría en tu escuela en la cual te desprecian, tú no te sientas mal porque el Eterno te va a levantar. Si tú estás en tu trabajo y alguien te ve mal y siempre te está tirando indirectas y te dice hermanito y te está criticando y todo eso, tú no hagas caso. Tú sigue adelante el Eterno porque Él te va a dar una recompensa. Si en tu familia te están criticando porque tú ya guardas Shabbat, porque obedeces los mandamientos, porque ya no celebras la Navidad ni las fiestas paganas o de origen pagano o satánico como lo celebran la mayoría del mundo, que digan lo que quieran. Tú sabes la relación que tienes con el Eterno y que tú quieres obedecerle. Y ese antisemitismo que siempre ha existido, ese antisemitismo nos toca a nosotros de alguna manera. Somos de esa descendencia de Abraham, ¿cierto? Así lo dice. Abraham era semita, ¿cierto? ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos, precisamente donde está Irak, donde después fue Babilonia. Él era semita y ya después Dios le prometió la tierra de Canaán. Pero era semita también. Entonces, si nosotros somos descendientes de él, hay antisemitismo en nosotros, y más ahora que nosotros servimos al Eterno. Oremos por Israel, hermanos, porque si llegan unos terroristas a Israel y matan, violan, descuartizan, queman, acribillan. No estuvo tan feo el asunto, más de 1,400 personas. Pero si Israel va y bombardea edificios que abajo hay túneles de terroristas y por ende mueren civiles, Israel es malo. Y todo el mundo se va en contra de ellos y empiezan a hacer marchas. ¿Cómo va a destruir a estos terroristas que fueron a causar tanto daño a Israel? ¿Cómo va a acabar con ellos si están escondidos entre la población? Y no puede permitir esto Israel. Gracias le damos al Eterno porque ahorita liberaron a unos rehenes. Amén. Ojalá y el Eterno permita que todos sean liberados. Pero también ojalá y el Eterno permita que jamás sea destruido toda su infraestructura y todo lo que tenga que ver con ellos, para que no vuelva a haber atentados en contra de Israel. Y oremos para que se quite este antisemitismo. Y si no se quita, el Eterno nos va a guardar, como la niña de sus ojos. Amén.
Bueno, espero que haya sido de bendición y no te sientas menos. A lo mejor en el momento, porque eso es lo que la gente considera a Israel. Lo consideran una raza inferior y no saben que es todo lo contrario. El Eterno, como lo leímos en Sofonías, les va a dar renombre. Amén. Bueno, vamos a dar gracias al Eterno. Espero que haya sido de bendición este comentario de la Parashá. Y bueno, sigamos adelante. Padre Santo, te damos honra, honor, alabanza y exaltación. Muchas veces, Padre, por los ataques que tenemos de una parte o de otra, Señor, nos sentimos inferiores, nos sentimos menos, Padre, pero en sí no somos menos porque tú nos has levantado y tú nos has dado renombre y tú nos levantas, Señor. Pero no lo queremos utilizar, Padre, de una manera con egolatría, con egocentrismo, Señor, con soberbia, sino todo lo contrario. Simplemente porque sabemos que somos tus hijos y que tú nos has levantado y que tú nos has bendecido y nos has llamado para estar contigo, para bendecirte, para honrarte, para amarte, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, aquella persona que se siente mal porque lo han atacado, que él no se fije en eso, Padre, sino que se fije en la recompensa, Señor, que obtendrá si persiste hasta el final, Padre. Bendice, Señor, a Israel en todo el mundo, casa de Efraín y Judá. Levántanos, fortalécenos, susténtanos, Señor. Y sobre todo, Señor, que prontamente llegue, Señor, la victoria sobre todo tu pueblo, Padre, para que las naciones se den cuenta que tú eres el Elohim poderoso y que porque a ti te plació escoger a este pueblo. Te amamos, te bendecimos, te honramos y que sea así, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amados hermanos, que tengan un resto del Shabbat de bendición y que el resto de la semana, bueno, más bien que toda la semana, en un rato que comienza, tengan una Shabbatov, una bendecida semana para cada uno de ustedes y sus familias. Shabbat Shalom. Sigamos orando por Israel. Amén. Por la paz de Jerusalén. Shabbat Shalom a todos. Bendiciones.